Hola, bienvenidos queridos hermanos, una vez más a su estudio bíblico. El día de hoy estaremos estudiando la cuarta parte de los gigantes, los Nefilim. Suscríbase al canal Jesús Viene Ya para que recibas todos los fines de semana estudios bíblicos. El día de hoy seguimos estudiando los gigantes por medio de la dirección del Espíritu Santo. No sabemos realmente cuántas partes van a salir, pero todo esto es para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. La semana pasada estuvimos estudiando la explicación de la mitología griega y las demás culturas de todo el mundo sobre los gigantes. También estudiamos lo que fue la palabra mito. Estudiamos también el capítulo 6 del Génesis, versículo 1, versículo 2 y versículo 4, sobre la palabra renombre en hebreo y en el griego. También estudiamos, esto es una especie de recuento del estudio pasado, quiénes eran los Nefilim. También estudiamos lo que fue el libro de Enoc, capítulo 7 del libro de Enoc, página 20. Amén. Amén. También estudiamos que dentro del libro de Enoc, sabemos por medio de ese libro que los gigantes eran caníbales y bebían sangre. Y estudiamos en esos días, ¿sí? Y estudiamos que en esos días en estos días todavía existe el canibalismo en diferentes culturas de la tierra, que también lo estudiamos. Amén. Amén. También estudiamos lo que fue el significado de la religión y también la raíz latina de la palabra religión. Amén. Amén. Antes de empezar con el estudio, queridos hermanos, amados hermanos, vamos a hacer una pequeña oración. Señor, te damos gracias por este día, por darnos un día más de vida. Te pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, danos ese discernimiento, danos esa sabiduría, el conocimiento de tu palabra para poder nosotros estudiar tu palabra en lo más profundo que podamos, Señor, con dirección de tu Espíritu Santo. Señor, te pedimos que nos des esa humildad, ese entendimiento. También te pedimos que nos abras los oídos espirituales para poder entender lo más profundo que dice en tu palabra, Señor, porque nosotros sabemos que para poder entender tu palabra tenemos que ser humildes de corazón. Señor, te pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Amén. Queridos hermanos, vamos a hacer un pequeño recuento también sobre que en las culturas pasadas existieron canibalismo. Amén. También sabemos que en estas culturas, en la actualidad, hay canibalismo. Y la pregunta que nos hicimos la vez pasada, esas personas que están en esas diferentes culturas, amén, en esas diferentes culturas, ¿será que ellos cuando mueran van a estar en el reino de los cielos? Van a estar al frente del trono de Dios y van a ser juzgados, ¿por qué? Por sus conciencias. Amén. Ya sabemos que en Romanos 2, capítulo 2, versículo 15, habla sobre las conciencias. En Oseas, capítulo 6, versículo 6, habla que Dios no quiere sacrificios. Ya sabemos que en las culturas de ahorita, en la actualidad, en pequeñas culturas, existe el canibalismo, existen sacrificios, rituales satánicos, donde que ellos piensan que por medio de eso van a ser totalmente salvados por esos sacrificios, y no es así. Sabemos que el único sacrificio que hizo Dios para con los hombres fue nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. También en Levítico capítulo 17, versículo 11, hablamos que sobre la sangre está la vida. Amén. También en Salmo 106, versículo 28, 29, 36, 37 y 38,
Yo necesito, queridos hermanos, que me acompañen nuevamente a este salmo para poder también hacer una pequeña introducción y poder entender, ¿sí?, cuál es el estudio bíblico que vamos a realizar en el día de hoy. Amén. Salmos, capítulo 106. Es importante, señores, queridos hermanos también, y también los hermanos que nos están escuchando, necesitamos meternos un poquito en microscopio al capítulo del Salmos 106, versículo 28. Me dicen amén cuando lo tengan. Amén. 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 Vamos a leerlo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Se unieron a sí mismo a Baal, peor, y comieron los sacrificios de los muertos. Provocaron la ira de Dios con sus obras. Amén. Amén. En el versículo 36 dice así también la palabra de Dios, en el mismo capítulo. Y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas y a los demonios, perdón. Y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre. Amén. Amén. ¿Por qué, queridos hermanos, quiero recalcar este salmo y estos versículos? Sabemos que en los tiempos, pues en la época del pueblo de Israel, ¿sí? Esto se llama sobre la rebeldía de Israel. Este capítulo, el 106, habla que el pueblo de Israel, una parte del pueblo de Israel, se apartó de los caminos de Dios y se fueron ellos a adorar demonios, a adorar dioses. Tenemos que entender, queridos hermanos, que por medio de todas estas cosas, así fue provocada ¿qué? La ira de Dios con sus obras perversas. Entonces, aquí para poder mirar en microscopio, aquí en el versículo 28, hay una palabra que me llama mucho la atención y me la revela el Espíritu Santo, la palabra Baal. La palabra Baal en el hebreo significa Señor, amo o Satanás. O sea que ellos le estaban haciendo esos sacrificios, ¿a quién? A Satanás. Amén. Amén. Y esos sacrificios, por medio de que comieron sacrificios de los muertos, también comenzaron a sacrificar a sus hijos, comenzaron a sacrificar a las hijas, ofreciéndoselas ¿a quiénes? A los demonios. O sea que la palabra demonio en el hebreo significa shed, S-H-E-D, de dedo, que significa diablo. O sea que ellos le estaban ofreciendo los hijos y sus hijas a Satanás. Porque si vamos a mirar acá con microscopio la palabra demonios, usted sabe muy bien que eso es un reino de las tinieblas, donde está totalmente reinando ¿quién? Lucifer, Satanás, el diablo. Aquí también nos damos cuenta, queridos hermanos, que en el versículo 38, ellos derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, y ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán. O sea que acá el Espíritu Santo nos está revelando que esos ídolos en el hebreo significa Atzat, con B larga. Amén. Que significa idolatría, significa imagen y también significa dioses. O sea que ellos le estaban ofreciendo por medio de idolatría, por medio de imágenes, ¿sí? Diciendo ellos que esas imágenes o esos ídolos eran los dioses de ellos, sacando la ecuación a nuestro Dios creador de los cielos y de la tierra. Y por eso nuestro Dios creador de los cielos y la tierra
¿qué pasó? Le envió la ira y los destruyó. Y por medio de esos ídolos que ellos le ofrecían a los hijos, la sangre, inclusive, ¿sí? Muertos, ¿sí? También por medio de eso, toda la tierra fue contaminada con sangre. Y esa sangre, ¿sí? O esa palabra que aparece en el versículo 38, contaminada, significa en el hebreo Yanef, con J, F al final, Yanef, que significa en el hebreo sentido moral, ensuciar. O sea que ellos se ensuciaron, estar en la santidad, se pasaron ¿a qué? A lo perverso, a lo malo, a lo maligno, también destruyendo la moral de cada uno de ellos. O sea, cada día más yéndose a través de la carne. ¿Cuántos me están entendiendo? Amén. Amén. Entendemos que la palabra caníbal, o sea, la pregunta que nos vamos a hacer ahorita en este momento para poder entender la palabra de Dios, este estudio se basa sobre el estudio de los gigantes, de los Nefilim. Ya llevamos prácticamente 3 capítulos estudiando los gigantes, estudiando los Nefilim. Pero yo necesito, queridos hermanos, que ustedes tengan esa humildad de corazón para poder nosotros adentrarnos cada vez más, para poder entender dónde salió esa cultura de los caníbales, de dónde viene esa raíz. Amén. Porque aquí en la historia nos dice que no, que los caníbales vienen del Caribe, vienen por medio de unos indios, dicen algunos historiadores. Algunos historiadores, mire lo que dicen. Dicen que la palabra caníbal viene de una derivación de cariba, viene de unos indígenas también llamados caribes. Era una costumbre devorar los cadáveres de sus enemigos. Y eso sucedió en el segundo viaje de Colón, en el año 1493, en el segundo viaje de Colón. Otros dicen que la palabra caníbal viene de caribal, con influjo de carnaval, que significa carne levare en el latín, que significa quitar la carne. Pero otros dicen que viene de carne a Baal. Entonces, aquí, estudiando la palabra de Dios, queridos hermanos, aquí nos está dando a entender estos historiadores que esos caníbales vienen de una tribu de indígenas llamados Cariba, de los Caribes. Pero aquí donde yo más me concentro, aquí en esta investigación, queridos hermanos, es que la palabra de la raíz de caníbal vienen de los gigantes. Ellos fueron los primeros que comenzaron a devorar la carne de los hombres y beber su sangre. Porque nosotros sabemos que en la vida, en la sangre está. Y no tan solo eso, la misión del reino de las tinieblas era destruir lo más preciado de Dios, que es la obra perfecta de Dios, que es el ser humano. Y no tan solo eso, la misión de Satanás también era destruir la simiente, destruir la genética perfecta, porque por ahí o por ese linaje venía el Mesías. ¿Cuántos me están entendiendo? Amén. Bueno, queridos hermanos, entonces, para nosotros observar y mirar y estudiar la palabra, sabemos que en lo más profundo de la palabra de Dios, ¿sí? Y por medio de la investigación que hacemos en el libro de Enoch, ¿sí? Por esos libros apócrifos, entendemos que esos gigantes comenzaron a devorar hombres, pero aquí en el Salmo 106 también nos está revelando que ellos también comían muertos, sacrificaban sus hijos y sus hijas, ¿a quiénes? A sus dioses. Pero nosotros sabemos que esos dioses eran ¿quiénes? Satanás mismo.
o sea, Baal. Pero esa palabra Baal viene de otra raíz. Eso va a ser en otro estudio más adelante. Eso es lo importante, uno entender la palabra de Dios. Amén. Entonces, en la palabra de Dios, o sea, la Biblia, entendemos por dirección del Espíritu Santo que la palabra caníbal viene del dios pagano Baal. Escúchame muy bien, querido hermano, el que me está escuchando también. La palabra de Dios, o sea, en la Biblia, entendemos por dirección del Espíritu Santo que la palabra caníbal viene del dios pagano Baal. Amén. Que significa Señor, amo, Satanás. Que viene también, aquí nos está revelando el Espíritu Santo, que viene de un lugar. En el versículo 38, ¿me acompañan? Al final del versículo 38 dice, y que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán. O sea que esa palabra tenemos que mezclarla. Amén. De la tierra de Canaán. O sea que la palabra Canaán más Baal es igual a caníbal. Amén. Amén. Amén, queridos hermanos. Amén. Por eso es que en todo el mundo hay muchos sistemas de religión, hay muchos sistemas de sacrificios. Hay personas que se dan latigazos, otros se cortan la cabeza, otros se van en rodillas, otros comienzan a hacer ritos satánicos. Ellos están buscando a Dios, pero ese no es Dios. Ese es el rey de las tinieblas, o el Dios de este mundo, o el príncipe de la potestad del aire. Queridos hermanos, nosotros queremos que ustedes, los que nos escuchan y nosotros mismos aquí en el estudio, entendamos que esas personas, si no han buscado a Cristo, no se han arrepentido y están en otras religiones, en otras sectas, o están haciendo cosas que no tienen que hacer, están adorando ¿a quién? A Satanás. Están adorando a Lucifer. Amén. Amén. Sabemos que la explicación de la palabra religión significa sistemas de pensamientos que sustituyen el plan de la redención de Dios. O sea, por medio de esa religión, el hombre se va a desviar del camino y piensa que ese camino es derecho. Y no es así. Es un camino de muerte. Amén. Y nosotros entendemos que la palabra de Dios es totalmente la verdad. O sea que esa religión lo va a desorientar, lo va a desviar del camino. Usted quiere buscar a Dios, pero está equivocado porque la religión bloquea la búsqueda de la verdad. ¿Y cuál es la búsqueda de la verdad? La palabra de Dios, la Biblia. Amén. O sea, queridos hermanos, nosotros no lo estamos invitando a una nueva religión. Entienda eso, querido hermano. Nosotros no lo estamos invitando a una nueva religión, sino a tener una relación íntima con Dios mismo. Ese es el verdadero cristiano o el verdadero cristianismo bíblico. O sea, la verdad. ¿Y quién es la verdad? Nuestro Señor Jesucristo, que Él hace 2000 años dejó su trono, dejó su puesto, bajó a este mundo, entró al vientre de María, se formó como hombre, como niño, como hombre, salió al mundo a hablar de la verdad. Y por la terquedad del hombre, ¿sí? Amén. Por diciendo los religiosos, ¿usted qué está haciendo? Esto no es la verdad, esto no es así. Y no era así. O sea, en pocas palabras, los religiosos, los que están haciendo toda clase de cosas en este momento, que no están en la palabra de Dios, en la Biblia,
en la sana doctrina, porque estos estudios son de la sana doctrina, están desviados del camino. Amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos están entendiendo? Amén. O sea que nosotros como hijos de Dios tenemos que adorar a Dios. ¿Y cómo entendemos que somos hijos de Dios? Cuando nos arrepentimos de los pecados, ¿sí? Cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Ahí somos hijos de Dios. Recibimos el Espíritu Santo y somos una nueva criatura. O sea, que adorar a Dios es hablar con Él espiritualmente. ¿Por qué? Porque nosotros somos espíritu también. Y Dios es espíritu. Queridos hermanos, acompáñenme al libro de Juan, capítulo 4, rápidamente, por favor. El libro de Juan, capítulo 4. Es importante, queridos hermanos, que entiendan esto. Versículo del 20 al 24. Este capítulo se llama Jesús y la mujer samaritana. No olviden que estamos estudiando los gigantes, pero nosotros para poder entrarnos a este tema de los gigantes, ¿sí? Tenemos que entender que ellos estaban equivocados. Ellos estaban adorando a ¿quiénes? A Satanás. En el versículo 20 del capítulo 4 de Juan, dice así la palabra de Dios. Nuestros padres adoraron en este monte. Aquí está hablando la mujer samaritana. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créame que la hora viene, cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Versículo 24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren o que adoren. Amén. Amén. ¿Cuánto están entendiendo? O sea que aquí nos está revelando el Espíritu Santo que la salvación, ¿sí? La salvación viene ¿de quién? De Dios. Viene de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿por qué hay personas que dicen, pero por qué Jesucristo? Porque Él es Dios. Él bajó del trono. ¿Cómo iba a presentarse como Dios con el poder? Porque es que Dios es santo. Dios aborrece el pecado. Por eso Él tuvo que bajar, formarse hombre, ¿sí? Pero aquí entendemos también que Dios, Jesucristo era 100% hombre y 100% Dios. Es importante también estudiar en ese capítulo, capítulo 4, versículo 20 al 24, la palabra adorar. Que la palabra adorar en el griego, ¿sí? En el versículo 23 de aquí del capítulo 4, adorarse, adoradores, es la palabra adorar, que en el griego significa proscuneo, o sea, suplicar. ¿Cuántos de nosotros, queridos hermanos, hemos adorado? Adorado es orarle a Dios, que tenga misericordia de nosotros, que tenga, o sea, suplicar por todas las personas que están desviadas del camino, por esas personas que de pronto estuvieron con Dios, con Cristo y ya no lo están, se apartaron de la vida o de la santidad. Amén. Y también la palabra aquí que nos revela el Espíritu Santo es salvación, que en el griego significa sotería, que significa rescate, seguro, preservación del peligro o destrucción.
O sea que esa salvación, Dios te va a salvar a ti. Pero si lo acepta como tu Señor y tu Salvador. Porque si tú no tienes a Cristo en tu corazón, Dios no te puede salvar. ¿Por qué? Porque tú estás haciendo las cosas del mundo. No has aceptado a Cristo. Y esa es la salvación, porque Cristo ya viene. Amén. O sea, el rescate, seguro, preservación del peligro o destrucción. También en el versículo 23 nos está revelando el Espíritu Santo, espíritu. Espíritu en el griego es neuma, o sea, soplo. Ese soplo es el que nos colocó Dios. Ese espíritu, tú ese espíritu lo tienes ahí, pero lo tienes apagado. ¿Y cómo es para aprenderlo, para ponerlo en funcionamiento? Arrepentirte de tus pecados, aceptar a Cristo como tu Señor y tu Salvador. Comienza tú a discernir, a entender las cosas del mundo, porque el que está en el mundo no entiende las cosas del mundo, pero los que están en el Espíritu sí entienden las cosas del mundo y del Espíritu. Amén. También aquí el Espíritu Santo nos revela la palabra verdad, que significa en el griego aletheia, realidad conforme a la naturaleza y a la realidad de las cosas, lo verdadero, lo que no está oculto, sino abierto y conocido. O sea que Dios, nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? También por medio de los hombres, los apóstoles, los profetas, nos dejó este libro para que nosotros fuéramos instruidos de las cosas que están pasando ahorita en los tiempos finales, que está pasando en el mundo. Todo eso Dios nos lo revela a partir de los años, a partir de los tiempos. ¿Sí? Nosotros no podemos tampoco entender las cosas ya de una vez, sino eso por medio de Dios. O sea que la sabiduría, el entendimiento de los hombres, todo eso viene a través de Dios, no viene del hombre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es importante, queridos hermanos, entender esto. Adorar, salvación, espíritu y verdad. A mí lo que también me llama mucho la atención, queridos hermanos, es la palabra verdad. La palabra verdad también significa aletinos, la realidad en contraste con la apariencia. O sea que aquí nos está revelando el Espíritu Santo que este mundo es un mundo de mentiras, no es la realidad. La realidad o la verdad es Cristo Jesús. La realidad es que tú y yo, o nosotros que estamos aquí, o el que nos está escuchando en este momento, tú eres espíritu, tú tienes un alma y vives dentro de un cuerpo. ¿Dónde dice eso en la palabra de Dios? En Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, dice así la palabra de Dios. Amén. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida. Escuchen muy bien, querido hermano. Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea que aquí en este versículo nos está revelando el Espíritu Santo que el mismo Dios de paz os santifique. ¿Y qué es la palabra santifique o santificar? En el griego significa hagiazo, que significa purificar, consagrar. O sea, en pocas palabras, queridos hermanos, ser santo. La pregunta que le digo, querido hermano, ¿tú eres santo ante los ojos de Dios? ¿Tú estás apartado de las cosas del mundo? Hay unos que dicen, sí, yo estoy apartado espiritualmente, pero es que aquí en la palabra de Dios nos está diciendo es, santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y
cuerpo, no tan solo lo espiritual, es también el cuerpo. Amén. Sea guardado irrepresible. O sea que la palabra alma significa discúlpeme, sentidos, sentimientos y emociones. Si usted recibe a Cristo en tu corazón, recibe el Espíritu Santo de Dios, poco a poco Jesucristo te va a renovar y vas a ser una nueva criatura. No vas a tener malos pensamientos, vas a tener alegría, vas a tener paz en tu corazón, vas a tener gozo. En pocas palabras también, la palabra cuerpo en griego significa soma, apetitos pecaminosos de la carne. O sea que si usted está en santidad, ya con la fortaleza del Espíritu Santo, ya no tú no vas a sentir malos sentimientos, malas emociones, ¿sí? Todo lo vas a pensar en el Espíritu. Usted ya teniendo el Espíritu vas a entender las cosas del mundo y así puedes controlar ¿qué? Tu cuerpo, tu carne, para que usted no te pueda desviar del camino. Pero eso no lo puedes hacer tú mismo. ¿Quién te ayuda a hacer estas cosas? Dios, el creador de los cielos y de la tierra, por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen? Amén. Amén. O sea que la palabra también que me llama mucho la atención aquí en este versículo 23 del capítulo 5 de Primera Tesalonicenses es la palabra irrepresible. La palabra irrepresible significa ametos, que significa en el español sin falta alguna, inocente. O sea que cuando algún día venga nuestro Señor Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores, si usted está en santidad, santificado con Él, en alma, en espíritu y cuerpo, o más bien voy a hablarlo en orden, espíritu, alma y cuerpo, si me hago entender, querido hermano, ahí inmediatamente Dios no te va a ver ningún mal, no te va a ver malo, te va a ver bueno, te va a ver inocente. Y tú te puedes ir con Él. Porque la religión se trata de eso, de desviarte de tu camino y no puedes entender la verdad. Amén. Amén. Pues querido hermano, es importante saber todas estas cosas para poder también entrar al tema de los gigantes. Porque nosotros sabemos que los gigantes eran caníbales y bebían sangre. Ahora, queridos hermanos, me acompañan, por favor, para poder entrar ya sabemos, qué pena, querido hermano, ya sabemos, querido hermano, que para poder entrar en el estudio de Génesis, capítulo 6, ¿sí? Teníamos que estudiar lo que acabamos de estudiar. Amén. Amén. Entonces me acompañan, queridos hermanos, a capítulo 6 del Génesis, versículo 4. Me dicen amén cuando lo tengo. Amén. 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 Y dice así la palabra de Dios. Vamos a concentrarnos ahora. Y es importante también, vamos a concentrarnos aquí en la palabra gigantes, que no la hemos estudiado. Ya estudiamos quiénes eran los hijos de Dios. Ya sabemos que eran los ángeles caídos. Pero otros sabemos que esos hijos de Dios, ¿por qué le decían hijos de Dios a esos ángeles? Porque eran creación directa por Dios. Entonces, en el versículo 4, vamos a leerlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Habían gigantes en la tierra en aquellos días y también después, que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que de la antigüedad fueron varones de renombre. Nosotros sabemos que aquí nos está revelando el Espíritu Santo que después de que los hijos de Dios tuvieron relación sexual con esas mujeres, de las hijas de los hombres, nacieron Nefilim.
nacieron gigantes. Pero aquí nos está revelando en el versículo 4 el Espíritu Santo que habían gigantes en aquellos días, o sea, en los días antes de Noé y en los tiempos de Noé. Hubo el diluvio, Dios destruyó los gigantes, eso lo vamos a ver más adelante, y después salieron gigantes. O sea que después del diluvio surgieron nuevamente gigantes. O sea que sabemos que en aquellos días, sabemos que los ángeles caídos, o sea, los hijos de Dios, tuvieron relación sexual con las hijas de los hombres. Amén, hasta ahí. Amén. Y también después, o sea, después del diluvio. Ahora la pregunta que le voy a hacer a ustedes, queridos hermanos. ¿Cómo surgieron otra vez gigantes? Ya sabemos que fueron los hijos de Dios en aquellos días. Pero aquí nos está revelando el Espíritu Santo que fue también después del diluvio. Voy a hacer otra vez la pregunta. ¿Cómo surgieron otra vez gigantes después del diluvio? Primero que todo, ya sabemos que si surgieron a través en aquellos días, fueron los ángeles caídos. Pero también fueron por medio, o sea, también después, por medio de esos ángeles caídos, o sea, los hijos de Dios. Amén, hasta ahí. Pero aquí vamos a hablar sobre una teoría que nos dice, la primera teoría nos dice que podría ser la sangre ADN de las nueras de Noé. Escuchen muy bien. Podría ser la sangre, o sea, el ADN de las nueras de Noé, las esposas de los hijos ¿de quién? De Sem, de Cam o Jafet. Porque pronto estaba infectada y volvieron a nacer gigantes. Eso es una teoría que dicen unos teólogos, dicen algunos eruditos, dicen otros pastores también. Hay iglesias cristianas que no creen que esos gigantes o esos hijos de Dios, disculpe, no eran ángeles. Ellos dicen que los hijos de Dios eran los linajes de Set. Pero la pregunta que nos hacemos, queridos hermanos, ¿cómo va un hombre, linaje de Set, con un linaje, por ejemplo, linaje de la tribu de Caín, y nacer gigantes de más de 4, 5, 6, 7, hasta 8, 9, 10 metros de altura? Y lógicamente, pensándolo así como hombre, como ser humano, es ilógico. Pero por eso tenemos nosotros la verdad. Nosotros tenemos la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen? Amén. Amén. Todo para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aquí en la segunda teoría nos dice, podría ser el ADN de algunos de los hijos de Noé, porque estaba infectada. Yo me baso por medio del estudio y por medio de la revelación del Espíritu Santo, vuelvo, querido hermano, no es lo que yo quiera creer, ¿sí? O no es lo que usted quiera creer, no es lo que te venga a creer, no es lo que te guste creer, no es lo que decidas creer, no es lo que te inculcaron creer, es lo que Dios ordena a través de la palabra. Amén. Amén. Entonces, a mí lo que me llama mucho la atención aquí podría ser la segunda teoría. Podría ser el ADN de algunos de los hijos de Noé, porque estaba infectada. Tenemos a Sem, ¿sí? A Sem, que en el hebreo significa prosperidad. Si quiere, apúntelo. Del linaje de Sem salieron los indios, salió lo que fue el Medio Oriente, el Asia Menor, ¿sí? Prosperidad. Y también de Jafet, en el hebreo significa Jefet, que significa expandir,
De Jafé salieron lo que fueron los anglosajones. O sea, toda Europa fue fundada por Jafé. O sea, los blancos, expandir. Pero a mí lo que me llama mucho la atención es Cam. Cam en el hebreo significa Yam, con J. En el español significa caliente o negro, tostado por el sol, pero también nos revela el Espíritu Santo el significado depravado. Amén. ¿Cómo así que depravado, Cam? Ya vamos a estudiar. Amén. Es muy importante estudiar la palabra en lo más profundo que se pueda para poder entender las cosas de Dios. Es importante, queridos hermanos, entender todas estas cosas. Gracias por haber compartido. Esto lo vamos a dejar para la próxima clase, para el próximo estudio bíblico. Es importante, queridos hermanos, hablar la palabra de Dios despacio, sin aceleraciones, con humildad. Porque para usted puede entender, querido hermano, todas las cosas que están pasando ahorita en el fin de los tiempos, para que tú abras los ojos, para que tú se le corra el velo, porque las naciones tienen velo. Amén. Amén. Entonces, gracias por haber compartido, querido hermano, con nosotros. Suscríbase a tu canal y conozca la verdad por medio de la Biblia, que es la palabra de Dios. Oremos. Señor, te damos gracias por todas las cosas que tú me has dado. Te pido, Señor, que por medio de este estudio bíblico entiendan esas personas que todavía no te han conocido y que esas personas que tienen curiosidad, que tengan esas ganas de buscarte, entiendan que para poder entender de ti, tenemos que estudiar tu palabra. Por eso hay muchas personas que no creen en ti, como los ateos. Personas religiosas que adoran imágenes, no saben cuál es la verdad, pero nosotros sabemos y entendemos la verdad, que la verdad eres tú. Por eso nosotros somos hijos de Dios. Y yo quiero, querido hermano, que el que me está escuchando en este momento entienda que ser hijo de Dios es un regalo primordial que Dios nos ha dado, porque ahí ahí entendemos quién son los que se van a ir con Él. Y tenemos que perseverar, tenemos que luchar con esta guerra espiritual. Gracias, Padre Santo, por revelarnos todas estas cosas. También te pedimos por todas las naciones del mundo, bendecimos a tu pueblo Israel y también bendecimos a cada una de las familias de los queridos hermanos. Gracias, Padre Santo. Gracias por todas las cosas que nos has dado. No olvides, querido hermano, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan capítulo 14, versículo 6. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Él es el camino, querido hermano. Ese es el camino, persona, amigo que nos está escuchando. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Gracias por habernos escuchado. Hasta la próxima. Amén. Amén.